Un saludo para todos, mi nombre es Mayeli Cortés Murcia, soy docente de lenguaje en una institución privada del municipio de Facatativá, Cundinamarca, licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente aspirante a Magíster en Pedagogía en la Universidad de La Sabana. La investigación que presento a continuación tuvo como objeto de estudio mi práctica de enseñanza. Durante este proceso intenté develar la forma en la que se transformaban cada una de las acciones constitutivas de dicha práctica a través de la implementación de una adaptación de la metodología de Lesson Study asumida como una alternativa para el desarrollo profesional docente. Los invito a conocer el desarrollo y los resultados de esta investigación. Teniendo en cuenta que, como lo afirma Del Valle 2003, el proceso educativo no se da en un vacío, sino en un contexto determinado, fue imprescindible caracterizar las condiciones del entorno en el cual trabajaba para iniciar el proceso de transformación de mi práctica en pro de la profesionalización de mi labor. Para la caracterización del contexto institucional y de aula, tomé como punto de referencia la teoría ecológica de los sistemas propuesta por Bronfenbrenner. En el macrosistema de mi práctica de enseñanza ubiqué las políticas educativas emitidas por el Gobierno Nacional. En el exosistema ubiqué las dinámicas, estructuras, apuestas misionales y pedagógicas y recursos físicos y tecnológicos de la institución educativa en la cual desarrollaba mi práctica. En el mesosistema ubiqué la relación entre la familia y el colegio. Y en el microsistema ubiqué el aula de clase. Durante mi investigación estuve a cargo de la asignatura de castellano de segundo a quinto de primaria y en los grados sexto y noveno de bachillerato. Para dar paso al proceso de cualificación de mi práctica de enseñanza, se hizo imperativo describir cada una de sus acciones constitutivas con el fin de comprender la manera particular en la que la acción de enseñanza se desarrollaba en mi aula al inicio de la investigación. Al inicio de la investigación, consideraba que la planeación consistía simplemente en diligenciar un formato. Me limitaba a la elección de una serie de temas relacionados con reglas gramaticales y ortográficas del español y a un planteamiento de actividades sin ningún tipo de conexión ni propósito claro. Ciertos elementos del macrosistema eran revisados de manera superficial. De igual forma, documentos como el PEI o el plan de estudios de la institución educativa en la que se desarrollaba mi práctica tampoco habían sido analizados ni incorporados a los esquemas de planeación. Se omitían algunos aspectos propios del microcontexto, como las condiciones particulares de los grupos y de las niñas que se iban a atender, la conexión con la realidad, las necesidades y los intereses o motivaciones de las estudiantes y los diversos estilos de aprendizaje. Las planeaciones nunca eran discutidas o compartidas. La acción de implementación consistía básicamente en hacer una explicación del tema que se había seleccionado y posteriormente en dar instrucciones para que se llevaran a cabo actividades de corte memorístico. Las sesiones académicas no tenían una estructura definida. Las actividades propuestas no solían ser muy variadas. Se realizaban ejercicios que no implicaban análisis o reflexión por parte de las estudiantes. Se puede afirmar que el sujeto más importante en el aula era la docente. Mis estudiantes simplemente se dedicaban a replicar lo que se copiaba en el tablero y a responder las preguntas y los talleres asignados. En el aula eran escasas las situaciones en las que se propiciaban espacios para la discusión o el diálogo. En ese momento consideraba que el trabajo individual me garantizaba mantener el orden en el salón. El proceso comunicativo dentro del aula era estrictamente unívoco. Había un único emisor y unos receptores que se dedicaban meramente a recibir un mensaje diseñado para ser memorizado y replicado en textos orales o escritos. No había expresiones de estímulo o de reconocimiento de avances en los procesos. La evaluación no era concebida como un proceso. Esta acción se realizaba para dar un dato numérico sobre lo que la docente consideraba que debían aprender las estudiantes. Tenía una función estrictamente sumativa. En ella solo un actor intervenía. Se llevaba a cabo únicamente al final de un periodo de tiempo y estaba diseñada para que las estudiantes replicaran lo que se había visto en las clases. El objeto de estudio determinado para esta investigación
fue la práctica de enseñanza, que desde autores como Alba y Ateortúa 2019 es concebida como un fenómeno social constituido por un conjunto de acciones que se dan en el marco de un contrato establecido entre una institución educativa y un profesor para que los estudiantes aprendan algo. Según estos autores, las prácticas de enseñanza son dinámicas, complejas y singulares. Para la presente investigación se adoptó el paradigma sociocrítico, el enfoque cualitativo, el alcance descriptivo y el diseño de la investigación-acción educativa. Dentro del diseño de la investigación-acción educativa, acogí la Lesson Study definida por Soto y Pérez 2013 como una metodología de investigación que funciona como un sistema de aprendizaje para los docentes y que aporta a su proceso de desarrollo profesional. Para implementar esta metodología en mi proceso, realicé una adaptación de sus fases teniendo en cuenta mi realidad y los contextos de las prácticas de enseñanza de mis pares académicos, quienes, en conjunto con mis profesores de la maestría y mi asesor, conformaron mi equipo de investigación. En un primer momento se planteaba el foco de la lección. El segundo paso consistía en la planeación. Una vez se contaba con la planeación, esta era puesta en consideración de los pares académicos, de los profesores de la maestría o del asesor de trabajo de investigación. Analizaba las sugerencias realizadas y con base en ellas reestructuraba mi planeación para proceder con la siguiente fase. En la cuarta fase implementaba la lección diseñada y recogía evidencias. En un quinto momento socializaba mi experiencia en la implementación. En este punto se hacía una evaluación del proceso y se recibían valoraciones, sugerencias y recomendaciones. Para finalizar, hacía mi proceso de reflexión individual teniendo en cuenta los aportes surgidos del trabajo colaborativo y mi experiencia durante el desarrollo de la lección. En este punto determinaba los aspectos por mejorar y proyectaba el inicio de un nuevo ciclo. La pregunta de investigación determinada fue ¿cómo se transforma la práctica de enseñanza de una docente de lenguaje a través de una adaptación de la metodología de Lesson Study? Para dar respuesta a este interrogante, establecí como objetivo general transformar mi práctica de enseñanza a través de la implementación de una adaptación de la metodología de la Lesson Study y como objetivos específicos describir las características de la práctica de enseñanza para reflexionar en torno a ella y vislumbrar oportunidades de mejora, implementar una adaptación de la metodología de la Lesson Study con el fin de generar cambios en la práctica de enseñanza y por último determinar los cambios producidos después de la implementación de dicha adaptación. Como categorías de análisis definí la planeación, la implementación y la evaluación, teniendo en cuenta que estas son las acciones constitutivas del objeto de estudio y que por tanto la recolección y análisis de datos en torno a lo que sucedía con ellas permitiría develar la forma en la que mi práctica se iba transformando. Como subcategorías surgieron la coherencia curricular, el diseño de metas de aprendizaje, el diseño de desempeños de comprensión, las dinámicas de comunicación en el aula, el trabajo colaborativo y las prácticas evaluativas. Durante este proceso de investigación se realizaron 5 ciclos de reflexión siguiendo los pasos establecidos en la adaptación de la metodología de Lesson Study anteriormente mencionada. En cada uno de los ciclos se pudieron identificar una serie de aspectos relevantes en las acciones de planeación, implementación y evaluación. En el ciclo de exploración reconocí la necesidad de reflexionar en torno a mi práctica de enseñanza con el fin de transformarla teniendo en cuenta una serie de falencias identificadas en sus acciones constitutivas. Durante este ciclo inicié la implementación de la metodología Lesson Study y empecé a comprender la importancia del trabajo colaborativo. En el primer ciclo reconocí que era imperativo tener un conocimiento profundo de mi saber. Comencé a replantear mi ejercicio de planeación partiendo de la revisión de algunos documentos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional. De igual forma, hice algunos análisis que me sirvieron como punto de partida para evidenciar que existía una amplia gama de habilidades y competencias por fortalecer desde mi área y que tenía que dejar la predilección por los temas gramaticales y ortográficos. En este ciclo determiné la importancia de establecer metas u objetivos generales. En la acción de implementación se evidenciaron falencias en cuanto a la conexión entre las actividades y las dinámicas de comunicación. En este ciclo, la evaluación se llevó a cabo en diferentes momentos, pero siguió siendo sumativa, realizada únicamente por la docente y sin criterios claros. En el ciclo 2, adopté para mis planeaciones los componentes de la EPC.
En la acción de planeación se determinaron como aspectos por mejorar el diseño de metas que tuvieran en cuenta las 4 dimensiones de la comprensión y de desempeños secuenciales que requirieran que las estudiantes fueran más allá de la repetición y la memorización y que tuvieran conexión con otros saberes o necesidades de la vida real. En la implementación se dieron cambios en las dinámicas de comunicación, se generaron espacios para el diálogo y se empezaron a realizar algunas valoraciones positivas y a reconocer los avances. En este ciclo usé la rúbrica y la escala de valoración como instrumentos novedosos en la acción de evaluación de aprendizajes. De igual forma, direccioné mis esfuerzos a hacer retroalimentación de diferentes tipos de manera constante. Los aspectos mencionados se siguieron afianzando en el desarrollo de los siguientes ciclos. En el tercer ciclo, me enfoqué en el modelo pedagógico de la institución en la que trabajaba, aprendizaje significativo. Después de una revisión teórica sobre este modelo, corroboré que por medio del marco de la EPC podía llevar a mis estudiantes a que construyeran verdaderos aprendizajes significativos. Posteriormente, estructuré el diseño y la malla curricular de mi área, teniendo en cuenta documentos propios del macro y el mesocurrículo. Durante el desarrollo de este ciclo, los procesos escolares pasaron de la presencialidad a la modalidad remota. Una de las falencias que se detectó en la planeación fue no haber analizado su pertinencia al momento en el que se dio el cambio de modalidad. Durante la implementación, se reconoció la importancia de explorar nuevas herramientas y recursos y el trabajo que debía seguir haciendo para mejorar mi comunicación no verbal y las modulaciones de mi voz. Mi rol siguió migrando hacia el papel de facilitador en el proceso de construcción de conocimiento. El proceso de evaluación continuó fortaleciéndose en diferentes momentos, con la participación de diversos actores y tomando distancia de las valoraciones estrictamente sumativas. Teniendo en cuenta el cambio de modalidad, iniciando el ciclo 4, realicé un mapeo del contexto tecnológico de mis estudiantes para tomar decisiones respecto a las plataformas y recursos que podría usar para el desarrollo de mis clases. De igual forma, decidí integrar a mi estructura de clase la secuencia del trabajo del aprendizaje invertido. En el presente ciclo, empecé a hacer uso de las rutinas de pensamiento como herramientas para visibilizar las comprensiones de mis estudiantes. En este ciclo establecí metas centrales y concretas, pero no verifiqué que éstas fueran comprensibles, motivantes y llamativas para las estudiantes. En la implementación se evidenció la necesidad de desarrollar habilidades analíticas y críticas en el aula y el diseño de desempeños mucho más concretos teniendo en cuenta el cambio de modalidad de clases. En lo que respecta a la acción de evaluación, se destacó la importancia de buscar estrategias para que los estudiantes comprendieran que el valor de las actividades desarrolladas va mucho más allá de una nota y que se hacía imperativo explorar diferentes rutinas de pensamiento para conocerlas a profundidad y así poder elegir las más adecuadas en función de los objetivos y las necesidades del contexto. El análisis de los datos recabados por medio de diversos instrumentos y herramientas fue realizado de manera cualitativa a través del proceso de triangulación y tomando como punto de partida cada una de las categorías y subcategorías determinadas para esta investigación. En la subcategoría de coherencia curricular encontré que antes el contenido de documentos del macrocurrículo era usado estrictamente para diligenciar un formato de planeación. Además que había un completo desconocimiento de documentos del mesocurrículo. Ahora, teniendo en cuenta diversos documentos del macro y el mesocurrículo, se estructura la planeación del microcurrículo haciendo explícitas las conexiones entre estos 3 niveles. Logré determinar la importancia del análisis y estudio minucioso de elementos propios del macro y el mesocurrículo para garantizar una completa coherencia entre estos y lo que sucede en el aula. Los planteamientos hechos desde estos niveles deben ser uno de los ejes fundamentales a la hora de estructurar una planeación profesional. En la subcategoría de diseño de metas de comprensión, evidencié que antes se determinaba un objetivo general planteado para garantizar la adquisición de contenidos específicos. Ahora se estructuran metas procurando tener en cuenta las 4 dimensiones contempladas por el marco de la EPC y la mayoría de sus criterios. El diseño de metas de comprensión me permite fijar un horizonte claro poniendo en la mira las comprensiones que espero alcanzar con mis estudiantes y desde allí definir otros aspectos trascendentales en mi acción de planeación.
La estructuración de metas contribuyó a mi proceso de migración de una concepción de enseñanza de mi asignatura centrada en las reglas gramaticales y ortográficas a una visión mucho más amplia pensada desde el lenguaje. En la subcategoría Diseño de desempeños de comprensión se observó que antes se planteaban una serie de actividades que no respondían a ninguna secuencia, que no tenían una conexión clara y cuya finalidad era que las estudiantes replicaran algunos contenidos. Ahora se diseñan desempeños consecuentes con las metas establecidas para cada unidad y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el marco de la EPC. El diseño de desempeños de comprensión me da la posibilidad de configurar una secuencia de actividades para trabajar en el aula en la que las estudiantes asuman un rol activo, estructurando tareas conectadas con sus intereses y reconociendo lo que saben, visibilizando su pensamiento, acompañando permanentemente la construcción de conocimientos y posibilitando la comunicación de comprensiones de múltiples formas. En la subcategoría de dinámicas de comunicación encontré que antes lo que sucedía en el aula giraba en torno a mí. Los espacios para el diálogo o el intercambio de ideas eran escasos. No se hacían reconocimientos de avances en los aprendizajes, ni se emitían expresiones de estímulo. Ahora puedo decir que se generan espacios para la discusión y el diálogo en torno a la construcción de conocimientos. Las estudiantes tienen un rol activo durante el desarrollo de las clases. Se procura reconocer y estimular los avances. Para configurar una óptima práctica comunicativa en el aula, se requiere pensar en esta como un proceso de interacción con el fin de construir conocimientos. Un proceso que implica tener como eje central al estudiante y en el cual se deben generar los espacios suficientes para que se den todo tipo de expresiones. En la subcategoría Trabajo colaborativo, noté que antes la mayor parte de las actividades eran pensadas y ejecutadas de manera individual como estrategia para mantener el control y el orden en el salón. Ahora, los desempeños de comprensión están compuestos por actividades en las que las estudiantes deben trabajar de manera conjunta en pro de la construcción de comprensiones que las lleven a potenciar habilidades y competencias propias del lenguaje. Deduzco que el diseño e implementación de actividades en las que se requiera de la estrategia del trabajo colaborativo contribuyen en gran medida a potenciar en el aula de clase valores como la responsabilidad y el respeto. Reconozco que su valor en cuanto al proceso de construcción de conocimiento y logro de aprendizajes significativos es ilimitado. Constaté que el ambiente de mi aula se vio favorecido por la generación de espacios para realizar tareas en equipo. En la subcategoría Prácticas evaluativas encontré que antes la evaluación era estrictamente sumativa, solo estaba a mi cargo, se realizaba al finalizar las actividades y estaba diseñada para replicar los contenidos que se explicaban en clase. Ahora la evaluación se concibe como un proceso permanente que requiere de un acompañamiento continuo, en el que deben participar múltiples agentes, que necesita criterios claros, en el que se requiere el uso de diversas estrategias y herramientas y en el que se debe ofrecer suficientes oportunidades para alcanzar los objetivos. La evaluación concebida como un proceso permite establecer resultados concretos de los aprendizajes logrados por los estudiantes, reflexionar acerca del trabajo realizado y plantear acciones de mejora para experiencias posteriores. Hoy considero que el análisis, la evaluación y la reflexión en torno a mi práctica de enseñanza resultan ser determinantes si lo que pretendo es configurar mi labor como una verdadera práctica pedagógica a través de la cual pueda lograr cambios significativos en los contextos en los que me desenvuelvo. A continuación, les presento las principales comprensiones y conclusiones que logré concretar al finalizar mi proceso de investigación. Para llevar a cabo un proceso de transformación de la práctica de enseñanza, es imprescindible caracterizarla y conocer a fondo sus condiciones y las del entorno en la cual está inmersa. Solo un análisis permanente en torno a los contextos y a las necesidades de las personas que se ven involucradas en el proceso de aprendizaje permite hacer cambios conscientes en el trabajo que se realiza. Es trascendental identificar los aspectos que permean el quehacer del profesor para analizarlos y, si es el caso, replantearlos para evitar que terminen repercutiendo de manera negativa en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Tener un esquema de conocimiento sólido sobre la disciplina que se enseña es fundamental
pero es aún más importante saber cómo enseñarla y cuáles son las formas pertinentes de acercar a los estudiantes a ese conocimiento. Una planeación profesional debe empezar por garantizar una coherencia curricular que le dé paso al diseño de unos objetivos y una serie de actividades que se enfoquen en el desarrollo de comprensiones para potenciar el desarrollo de habilidades y competencias. En este punto, la enseñanza para la comprensión se configura como una alternativa para reconstruir las dinámicas de enseñanza. Para lograr aprendizajes significativos en el aula, se hace fundamental una dinámica de comunicación efectiva, en el que todos los sujetos que se ven implicados tengan la oportunidad de expresarse y visibilizar sus pensamientos, en la que se reconozcan y se estimulen los avances, en la que cualquier sujeto pueda ser el protagonista y en la que todos aprendan de todos a través de estrategias como el trabajo colaborativo. La reconstrucción de la concepción de evaluación es de gran importancia para empezar a acompañar procesos de formación en los que se pretenda ir más allá de la transmisión de conocimientos y en los que más bien se busque la construcción de comprensiones profundas. La reflexión por medio de una metodología como la Lesson Study es relevante para transformar las prácticas de enseñanza, pues permite que se hagan visibles las falencias, que se compartan experiencias y se aprenda de ellas, que se potencien las habilidades de quienes participan en ese proceso y se planteen oportunidades de mejora que impactan de manera directa en lo que sucede en el aula. Con una metodología como la Lesson Study se pueden construir verdaderas comunidades de aprendizaje. Respecto a los objetivos trazados, pude concluir que, al iniciar la investigación, pude identificar una serie de falencias en las acciones constitutivas de mi práctica. Partiendo de este reconocimiento, emprendí un camino de apertura de mi aula de clase para propiciar espacios de reflexión y desde las apreciaciones que surgieron allí, vislumbrar ciclo a ciclo las acciones concretas que podía llevar a cabo para mejorar mis prácticas. Para lograr este objetivo, fue fundamental asumir una posición crítica, compartiendo con mis pares lo que sucedía con cada una de las acciones de mi práctica y aprendiendo a ver los errores como oportunidades para replantearla y enriquecerla. La puesta en práctica de la adaptación de la metodología de Lesson Study me permitió empezar a ser parte de una cultura de trabajo colaborativo, en la que las diversas miradas fueron fundamentales a la hora de planear y evaluar mis prácticas, superando así el temor que tenía al inicio de la investigación de hacer partícipes a otros de lo que sucedía en mi aula. Producto del proceso cíclico de reflexión y de puesta en práctica de acciones de mejora, se pudieron identificar una serie de cambios en cada una de las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza y que fueron determinantes para empezar a configurar un ejercicio en el aula que busca la construcción de comprensiones profundas. Como se había anunciado, el proceso reportado culmina reconociendo que, a pesar de los avances, aún se identifican diversos factores por mejorar, teniendo en cuenta que la cualificación de la práctica es una tarea que nunca termina.